El chavismo exigirá a los venezolanos que deseen ingresar al país pasaporte vigente o, en su defecto, una autorización de viaje emanada por el consulado donde se encuentra el pasajero o el país más cercano. Las reacciones no se han hecho esperar en rechazo a esta medida que le pone un obstáculo más a aquellos venezolanos que tuvieron que huir de la crisis y que desean volver a visitar a sus familiares. Son muchos los venezolanos que viven en países en los que el consulado no les garantiza el pasaporte. Incluso algunos regresan a Venezuela para tramitarlo. Ahora no podrán entrar con el pasaporte vencido. Según los juristas, esta medida viola la Constitución. La consideran una aberración. Bueno, por supuesto que es insólito una medida de este tipo donde ningún nacional puede tener limitación alguna de acuerdo a lo establecido en la Constitución, en convenios y tratados internacionales suscritos y ratificados por el país para ingresar precisamente a territorio patrio. Según las leyes venezolanas, con solo mostrar la cédula se puede ingresar al país. La nacionalidad no se vence. Esta medida contradice al propio régimen de Maduro cuando habla, por ejemplo, del plan Vuelve a la Patria. Bueno, además pareciera extraño porque cuando se hicieron hasta unos supuestos planes, entre comillas, Vuelva a la Patria, con vuelos de repatriación de compatriotas que están fuera del territorio, han querido regresar, que ahora tomen una medida de este tipo. ¿Por qué esa limitante? No, por supuesto que nada bueno debe traer. Internacionalistas señalan que es ilegal pedirle un permiso diferente a la cédula de identidad a un venezolano que desee ingresar a su tierra. En América Latina, más de 2 millones se verán afectados. Se ven perjudicados y afectados más de 2.611.254 venezolanos, que ante esa situación no tienen representación diplomática ni representación consular, donde básicamente se les ve posibilitado la posibilidad real de poder renovar su pasaporte, de poder tener un personal diplomático que pueda atender las necesidades básicas y sus derechos básicos como migrantes en esos países. Para los jóvenes venezolanos es un abuso de autoridad que no tiene explicación. Parece un abuso de autoridad y de poder por parte del Estado en implementar esas medidas que simple y llanamente no aparecen en ninguna ley. Es más una medida de control hacia la ciudadanía. El universitario Alejandro González tampoco tiene pasaporte, vive en Venezuela. Con el cambio de reglas para obtenerlo, se le hace imposible. Es un protocolo, hay políticas nuevas todos los días que no tienen un sustento que es el derecho. Hortensia Pérez es profesora universitaria. Asegura que su familia y amigos que viven en otros países les ha tocado desistir de sacar el pasaporte venezolano porque ese derecho no se garantiza. Yo tengo un amigo que no pudo sacar el pasaporte, que pidió la nacionalidad italiana porque era más rápido con todo lo demorado que son los procesos italianos que conseguir la cita para sacar el pasaporte en Venezuela. No permitir la entrada a venezolanos a su propio país por un pasaporte vencido está siendo visto como una agresión más a quienes se fueron. Los hicieron huir a causa de la crisis, pero será muy difícil que huyan de su nacionalidad. Quiero darle la bienvenida en esta parte del programa Carolina Jiménez Sandoval. Ella es presidente de WOLA, que es la oficina en Washington para asuntos latinoamericanos. Carolina, bienvenida, gracias por acompañarme. Gracias, Idania. ¿Cómo entender este comunicado que se publica el día de ayer y que deja a la migración venezolana en un estado de vulnerabilidad mayor al que ya se tiene? Yo creo que verdaderamente el problema es que es difícil de entender. Es decir, si hay una política pública relacionada a la emisión de pasaportes o al uso que se le da al pasaporte como un instrumento muy fundamental para cruzar fronteras internacionales, es algo que tiene que estar muy bien explicado, muy bien diseñado y que obviamente es el propio Estado, ¿no?, quien tiene que dar esas explicaciones. Creo que lo que vimos este fin de semana fue una tremenda confusión, porque fueron aerolíneas las que dieron la noticia de que no se iba a aceptar el pasaporte vencido para poder entrar a Venezuela, sin que hubiese en ese momento comunicados oficiales de parte del Estado para aclarar la situación. Entonces, efectivamente, como muy bien dices, eso termina vulnerando, ¿no?, a muchas personas que ya estaban haciendo filas en aerolíneas y que al final no pudieron viajar. Y creo que es gravísimo porque volver a tu país
es un derecho humano. El artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos lo dice muy claramente. Toda persona tiene derecho a salir de su país y toda persona tiene derecho a retornar a su país. Y retornar implica que los estados tienen que dar las facilidades necesarias. Por eso siempre se ha podido retornar al país con la cédula de identidad, que es el documento más importante. Entonces, la confusión generó angustia, generó ansiedad, generó diferentes tipos de reacciones, y creo que tendría que haber sido necesaria una respuesta inmediata, pero sobre todo clara, por parte del gobierno venezolano, para que las personas supieran qué hacer. Entiendo, Carolina, pareciera que se han retractado en cuanto al pasaporte vencido para ingresar, que los venezolanos sí van a poder usarlo, es decir, cosa que se ha venido haciendo hasta ahora, pero pareciera que por lo menos en ese renglón se echarían para atrás, aunque no hay, hasta ahora por lo menos, lo he buscado y no lo he encontrado, ningún pronunciamiento oficial. Lamentablemente, las personas que probablemente no pudieron viajar este fin de semana se vieron afectadas porque se retractaron tarde. En buena hora que se hayan retractado, o sea, no hay ninguna razón para impedir la entrada a una persona con el pasaporte vencido. Sobre todo porque la cédula de identidad de una persona venezolana permite la entrada al territorio, pero creo que lo importante es que haya transparencia y claridad en la información para evitar que las líneas aéreas tengan que interpretar de diferentes maneras la falta de políticas y de información clara. Yo creo que el gobierno venezolano se caracteriza por la opacidad, ¿no? Pero estamos hablando de un país que tiene casi el 25% de su población fuera. O sea, la necesidad de información oportuna es fundamental, porque la diáspora venezolana es una diáspora muy grande en magnitud y porque afectan a millones de personas cuando no hay claridad en las decisiones que se toman con respecto al ingreso y a la salida del territorio. Bueno, fíjate que invalidaban de todas maneras o invalidan de todas maneras el peso que hasta ahora ha tenido la cédula de identidad. Es decir, podía uno entrar con la cédula de identidad. Ahora, si no está vigente, tampoco se puede usar. Yo creo que, insisto, ¿no?, en el tema de la información. Yo creo que hay que entender una cosa, ¿no? El Estado venezolano hasta los momentos ha sido un Estado, bueno, el gobierno venezolano que niega a su diáspora. Yo creo que hay que comenzar por allí. Las Naciones Unidas dicen muy claramente que estamos hablando de casi 8 millones de personas, 7,7 millones. Yo solamente he escuchado al gobierno venezolano aceptar 2,5 millones de personas, ¿no?, que fue una declaración que dio el presidente Maduro en una cumbre que se realizó en México, una cumbre de migración. O sea, básicamente borró de las estadísticas a 5 millones de personas. Entonces, ya allí tenemos un problema, ¿no? Un gobierno que niega a su diáspora. Un gobierno al negar su diáspora termina obstaculizando, ¿no?, el ejercicio de los derechos de esa diáspora, el de la movilidad, al generar este tipo de confusiones sobre cómo utilizar los documentos de identidad, el derecho mismo de identidad por las dificultades que hay en este momento para poder adquirir un pasaporte, sobre todo recientemente por todos los cierres de los consulados que han ocurrido en países en donde además hay una población venezolana muy importante. Y bueno, como lo vimos el 28 de julio, ¿no?, la gran imposibilidad y los obstáculos que se impusieron para que las y los venezolanos no ejercieran su derecho al voto. Entonces, creo que hay que partir de esa realidad y de ese análisis, que este no es un gobierno que esté dedicado a hacer efectivos los derechos humanos de los ciudadanos venezolanos que están fuera del país, a pesar de que este es su deber, porque todo gobierno tiene el deber de proteger los derechos de sus ciudadanos dentro de su territorio y fuera de su territorio. La jurisdicción venezolana, el gobierno venezolano debe proteger a los venezolanos que están fuera, y estas medidas que ha estado tomando logran justamente lo contrario. Fíjate, Carolina, que uno termina preguntándose siempre, ¿no? ¿Qué nos cobran a los venezolanos que estamos afuera? Es decir, a la diáspora en general.
Pareciera que todas las medidas que se toman desde el centro del régimen son para castigar a la diáspora, que no hizo más que irse buscando mejores condiciones de vida, buscando oportunidades, poder sostener a la familia, porque en Venezuela esto es prácticamente imposible. Yo creo que esa es una pregunta que honestamente hay que hacerse y hay que pensarla y hay que buscarle respuesta. En muchos países que tienen diásporas importantes fuera, los gobiernos entienden la importancia económica, política y social de esa diáspora. Por ejemplo, México, que tiene 10% de su población fuera, más o menos, es una diáspora muy importante, casi toda reside en Estados Unidos. Es un país que tiene más de 50 consulados en Estados Unidos solamente, ¿no? Y hay muchísimos programas en donde la diáspora mexicana en Estados Unidos invierte en programas sociales, en obras de infraestructura en los estados de donde son originarios. Es decir, los países entienden que la diáspora contribuye económicamente a un país a través de las remesas, a través de la inversión directa, contribuye a nivel político, ¿no? Porque apoya el desarrollo de liderazgos políticos, porque hace política desde fuera, etcétera. Entonces, los estados tienen que comprender que la diáspora es una parte importante de la vida de un país, pero que se encuentra en otro territorio. En el caso venezolano, no solo se niega la existencia de la diáspora, sino que se obstaculiza el ejercicio de sus derechos. ¿Por qué? Y yo creo que tiene que ver con varios factores. En primer lugar, una diáspora que salió en tan poco tiempo y en tal magnitud es sinónimo, es el síntoma más claro del fracaso de las políticas económicas del gobierno venezolano, ¿no? Y es síntoma de que la población se tuvo que ir forzosamente ante la falta de democracia. Y eso creo que el gobierno lo resiente. Lo segundo es que en los últimos años hemos visto una diáspora que tiene una voz política importante. Una diáspora que se ha venido organizando políticamente, es una diáspora que tiene voz en los países donde reside, y creo que también eso es algo que el gobierno lo resiente. Entonces, pareciera que en vez de elaborar y diseñar políticas públicas para proteger a sus ciudadanos fuera, el gobierno les castiga, ¿no? Y lo que tenemos ahora en este momento es eso, una especie de diáspora castigada, porque el gobierno no la reconoce y cuando la reconoce lo hace para obstaculizar el ejercicio de sus derechos. Coincido absolutamente contigo. Carolina Jiménez Sandoval, gracias como siempre por acompañarnos. Buena tarde para ti. Gracias a ti, Dani.